Lo que nunca se ha dicho se viste de gala esta noche. Tengo con nosotros a un gran amigo, Alejandro Fernández W, como le dice nuestro amigo Cavada, ¿no? Muy buenas noches, Alejandro. Don Un placer. José, buenísimas noches, buenísimas noches. Encantado de estar contigo. Y Mira, yo voy a aprovechar, ¿no? Pero yo antes tengo que decir algo. Que la gente no sabe lo que es el talento y el recurso que cuenta con tenerte a ti en este programa y en las redes sociales. Y yo voy a hacer un disclaimer que yo le he dicho muchas veces en el noticiero, que muchas de las opiniones que yo he dado en torno a todo lo que tiene que ver con los aspectos fiscales de la economía dominicana, lo primerito que yo hago es llamar a ese señor que me está entrevistando hoy para que él me dé su opinión. Al final del día la opinión que yo transmito es, aunque soy el responsable de los errores, es en gran medida la opinión suya. Así que sinceramente, José, te felicito por tu participación y tu actividad en la opinión pública. Oye, de verdad que los amigos tratan a uno con buena mano, porque una persona especializada en banca, en finanza, en sistema de riesgo, con experiencia de Estado en una posición importante como fue la gerencia de la Superintendencia de Valores. De bancos. De banco, la Superintendencia de Banco, con estudio en servicio exterior. Cosa curiosa, ¿no? Y en diplomacia, derecho. Relaciones internacionales. ¿Tú estuviste en la Universidad de Georgetown? Sí, en la Escuela de Servicio Exterior de esa universidad, que es de las más prestigiosas que hay realmente en el mundo. Y también en la Universidad Tufts hay otra escuela de Derecho y Diplomacia, pero ya ahí me enfoqué en la parte de finanzas y negocios internacionales. Eso es en Massachusetts. En Massachusetts. En Massachusetts. Las afueras de Cambridge. También una escuela muy reconocida, Fletcher School. Aquí la conocemos poco, pero en los medios, por ejemplo, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cualquier cantidad de los embajadores y de los vicecancilleres del Departamento de Estado, de los viceministros de allá, son egresados de esas escuelas. Entonces este amigo quiere decirme a mí que yo, pero por favor. Algo me caracteriza, que yo no miento, o trato de mentir lo menos posible, así que ya saben que lo que dije es verdad. Si no siguen a J_Rijo en Twitter, lo tienen que seguir. Me está haciendo famoso, Alejandro. El famoso es él en las redes sociales, y yo lo sigo permanentemente porque es la manera de uno educarse en muchas materias, principalmente en lo que tiene que ver con el sector financiero de la República Dominicana. Pero esta noche vamos a conversar. Y antes de iniciar el conversatorio, porque la realidad es que el tema obligado de esta semana fue el desafortunado, imprudente y para mí mentiroso discurso del doctor Leonel Fernández. Pero yo quisiera, porque él hizo una pregunta, y yo quisiera que pudiéramos escuchar lo que dice el doctor Leonel Fernández, a ver si usted le tiene una respuesta. Bueno. Escuchemos al doctor Leonel Fernández. En tal virtud, es preciso indicar que en el presupuesto original para este año 2012 se contempló que el gobierno central, excluyendo los pagos a la Corporación Dominicana de Electricidad y la recapitalización del Banco Central, tendría un superávit de 12,000 millones de pesos, semejante a 0.5% del PIB. Sin embargo, no resultó así. En lugar del referido superávit, lo que se ha producido es un déficit del gobierno central de 78.700 millones de pesos, lo que equivale al 3.4% del PIB, que es el déficit del gobierno central. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Despilfarró el gobierno ese dinero? ¿Lo utilizó de manera imprudente e irresponsable? ¿Qué pasó, don Alejandro? La pregunta de los 183.000 millones de pesos. Para responder concretamente lo que dice el expresidente, ¿sabe que uno tiene la mala costumbre de seguirle diciendo presidente? Bueno, él fue, yo creo que lo correcto es decirle presidente constitucional 2008-2012, ¿no? Porque expresidente no significa nada. Es verdad, es verdad. Bueno. En cuanto a si fue un despilfarro, si fue dinero robado, lo que fuera, yo no llegaría a esos extremos. Para uno opinar en ese sentido, pienso que primero habría que hacer algún tipo de auditoría
en diferentes partidas que sí realmente se excedieron en unas magnitudes groseras. Yo lo que sí pienso que ocurrió en este año 2012 fue un ejercicio de manipulación presupuestaria para conveniencia político-electoral. Y eso fue algo que queda muy claro. ¿Y en qué constituyó esa manipulación del presupuesto? Bueno, en primer lugar, el establecer una visión de lo que podría ser la ejecutoria de las recaudaciones y de los gastos para 2012 extremadamente optimista. De esa forma se logró que el Fondo Monetario Internacional se mantuviera todavía con el país hasta finales del año pasado, el 2011, incluso hasta enero de este 2012, habiéndole pintado un escenario totalmente irrealista, que me parece en ese sentido que el fondo fue cómplice de no haber rechazado públicamente, porque lo debió haber hecho. Estoy seguro que entre ellos sí les dejó saber su inconformidad con el presupuesto presentado. Bueno, se publicó una serie de memorándums de Alejandro Santos, correcto, que era el jefe de misión, donde decía que era demasiado optimista las proyecciones del 2012. Correcto, pero lo debieron haber hecho público y le debieron haber dicho, no, mira, si esto no se corrige, entonces nosotros formalmente rompemos con el acuerdo con ustedes. Claro. Y eso no lo hicieron, así que ahí yo pienso que hubo una cierta complicidad de parte del Fondo Monetario Internacional. Ahora, de parte del gobierno, las proyecciones que se hicieron de recaudaciones, a mí me parece que era una cosa que se sabía, creo que era una magnitud como de 4 veces el ritmo de crecimiento real de la economía que se estaba esperando para 2012, cuando se sabía que eso no iba a poder ser. En cuanto a, él menciona, por ejemplo, la parte del sector eléctrico, el presidente Fernández, yo quiero pensar que él lo sabe, de que obviamente las transferencias que el sector eléctrico iba a requerir este año iban a ser superiores a los 250 millones de dólares. De hecho, significativamente superiores, tanto como 1.000 millones, 1.200 millones de dólares. El por qué no lo pusieron, yo no termino de comprenderlo. Bueno, es que si se colocaba el monto real, claro, que era alrededor de unos tal vez 41.000 millones de pesos, de correcto, acuerdo a la proyección de cada año. Correcto. El déficit entonces no iba a ser 22.000 millones de pesos, es decir, no iba a ser menor del 0.9% del PIB. Desde un primer momento. Se necesitaba esa meta para fines de que el Fondo Monetario, la misión del fondo, fuera a Washington, correcto, ya a finales del 2011, y mostrar, no, mire que ya hay perspectiva de que para el 2012 ya la meta que había de que se comience a equilibrar las finanzas públicas se irían logrando. Eso realmente es una cosa que habla muy mal, desdice mucho también, hay que decir, del mismo Fondo Monetario Internacional, el que se haya permitido una manipulación tan burda como esa. Ya el otro aspecto de lo de la recapitalización del Banco Central, eso es algo que a mí particularmente me da un poco de vergüenza ajena, porque debo decir que el presidente ya había dicho eso hace como 3 o 4 semanas, recuerda cuando él salió de Funglode, sí, que la prensa lo agarró ahí, él dio unas declaraciones, y él dio ese dato, y yo recuerdo que esa noche en Cavada, en el noticiero, yo le respondí, presidente, es imposible que esa sea la magnitud de las transferencias al Banco Central. Entonces, no sé por qué usted está hablando de unos 50.000 millones de pesos, pero parece ser que Leonel Fernández no ve acabado, no me ve a mí ni le lleva la transcripción, porque volvió a repetir ese número y luego lo que vemos es que al día siguiente, don Héctor Valdés Albizu tiene que decir, no, un minutico, yo no he visto esa cantidad de dinero todavía por aquí. No, y que además eso implicaría una violación a la ley de recapitalización del Banco Central, porque de acuerdo a la ley, en el año 2012 le corresponde el 1% del Producto Interno Bruto del PIB. Y si el PIB para el 2012 es de 2.3, lo máximo que puede llegar eran unos 23.000 millones de pesos. Correcto. Y lo que se le ha transferido al Banco Central, como muy bien lo dice don Héctor Valdés Albizu, es apenas de 11.000 millones y tanto de pesos, que esperamos que se complete de aquí a diciembre los 23.000 y tanto que también ya estaban incluidos dentro del déficit de los 22.000 millones de pesos, es decir, que no se puede contabilizar. Así es. Entonces, no sé cómo, bajo qué mecánica eso entra en algún tipo de justificación o de explicación a que no se haya presupuestado el déficit como debió haber sido. Estemos claros que la otra partida que le hemos comentado ampliamente, tanto tú como yo, tiene que ver con la parte de lo que es el gasto de capital, con las obras públicas
sea vía la oficina supervisora o la oficina o el Ministerio de Obras Públicas. Ahí creo que fue que en el año 2011 la ejecución fue de unos 70.000 millones de pesos y para este año la proyección era como de unos 140.000 millones de pesos. Es decir, que de entrada, ¿cuánto fue que se había presupuestado originalmente? Unos 82.000 millones. Unos 82.000 millones. Se excedieron en 50.000 millones de pesos. Bueno, ahí están incluidos aquellos 40.000 millones de pesos que habló el presidente de ese momento, el doctor Leonel Fernández. A finales del 2011, recuerda. Recordamos que él dijo que disponía de 40.000 millones de pesos para cambiar la voluntad popular y hacer que su partido creciera. Es correcto. Es decir, que eso se corresponde con lo que planteabas al principio, de que la parte de la manipulación. La parte electoral fue un factor determinante. Entonces, a mí lo que me parece es que, bueno, si ellos dominaban el Ejecutivo y también dominaban el Legislativo, y esa era la intención, pues bueno, muy bien, que lo plasmen en el presupuesto y que establezcan en el presupuesto. Miren, para este año vamos a dar mucha luz y vamos a controlar la tarifa eléctrica, la vamos a congelar. No se preocupen que por lo menos por los primeros 6 meses del año no vamos a subir el precio de los combustibles y para eso vamos a contemplar un aumento en la deuda, vamos a modificar la ley de hidrocarburos y un aumento en la deuda de unos 6.000 millones de pesos, vamos a terminar todas las obras que yo quiero que terminemos antes de yo entregar el poder el 16 de agosto y eso va a implicar 140.000 millones de pesos, vamos a las diferentes partidas, otras que son menores que él identificó, se debió haber identificado esto, se debió haber puesto eso en lo que es el proyecto de ley, en lo que fue el proyecto de ley de presupuesto del 2012. Lo que no entiendo es por qué no lo hizo. Me parece como hipócrita, me parece como de mala fe. El que tú le hayas dicho a los legisladores, a la nación, a la comunidad internacional, el año que viene mi meta de déficit va a ser como resultado de tal nivel de ingresos y de gastos, y que luego tú hayas hecho algo en unas magnitudes groseramente por encima de lo que se había dicho. Eso es algo realmente muy penoso y avergonzante para uno que tiene oportunidades de estar en relaciones con personas del exterior, ¿no? Pero yo quiero volver a repetir un pedacito de lo que pusimos anteriormente. Tú estás disfrutando de esto, José. Yo quiero, pero no tienes idea. Yo quiero repetir de nuevo. Por favor, señor director, repítame un pedacito ahí. Sin embargo, no resultó así. En lugar del referido superávit, lo que se ha producido es un déficit del gobierno central de 78.700 millones de pesos, lo que equivale al 3.4% del PIB, que es el déficit del gobierno central. El expresidente Leonel Fernández dice que el déficit del gobierno central es 78.700 millones de pesos, equivalente al 3.4% del PIB. Entonces el presidente Danilo Medina tiene que explicar cómo es posible que diga que el déficit es de 155.000 millones de pesos, equivalente al 6.8% del PIB. Eso es correcto. Por lo menos esas son las cifras que estamos manejando hasta ahora en base a una presentación que se le hizo al Consejo Económico y Social cuando la reforma, este documento en PowerPoint, donde la proyección que se hace del gobierno central era de esa magnitud que tú dices, es decir, el doble de lo que de lo que discursió el expresidente Fernández. Es decir, que para mí ahí miente terriblemente, porque además recordamos que en la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2012, el déficit era de 22.000 millones de pesos. Y en julio, cuando se produjo la modificación, él promulgó una ley, la ley 174-12, que modifica la ley de presupuesto general del Estado del año 2012, con un déficit de 100.000 millones de pesos. Entonces, al doctor Leonel Fernández se le olvidó que promulgó una ley en julio con un déficit de 100.000 millones de pesos. Entonces, ¿por qué habla de un déficit que es menor al que él mismo había establecido? Por eso yo digo que el presidente Danilo Medina tiene que hablarle a la nación, porque ¿quién no está mintiendo? Bueno, y mira que la vicepresidenta de la República, presidente en funciones ahora, bueno, creo que ya hoy se dio, hoy domingo, sí. Ya no es presidente en funciones, había dicho que lo que se iba a hablar era la verdad del déficit fiscal. No. Realmente. Yo quiero entender eso, la verdad. Ojalá que doña Margarita, ojalá que vea este programa. Yo quiero entender, tanto que uno ha estado escuchando, oye, Temístocles Montaz, desde el 16 de agosto a la fecha, ha estado sacando
una 1.2 nota de prensa diaria, todos los días, desde que está ahí. No hay un programa de televisión, un canal que tú no cambies, que tú no escuches al querido Don Temo Montaje, a Guarocuya y a los demás, hablando del déficit de los 153.000, 155.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es entonces que ahora el presidente sale con un número que es la mitad de eso? 78.700. Oye, la mitad, casi exactamente la mitad. Y su suma, cuando él pone 49.000 millones de pesos del Banco Central, que no existen por ningún lado, una disminución de 40.000 millones de pesos menor de ingreso, lo cual tampoco existe, porque su última promulgación de la ley, él estimaba unos ingresos de 344.000. Los ingresos originales eran 351.000 millones y en julio él estimó que le iban a ingresar 344.000. Ahora dice que no, que eran menos de 320.000. Entonces, no entiendo. Y a pesar de la operación de Cervecería Nacional Dominicana, que le registró al país, ¿verdad? Casi por encima de los 10.000 millones de pesos. Y lo otro es la suma de los 51.000 millones de pesos para la CDEE, lo cual tampoco es cierto, porque de acuerdo a la cifra del gobierno son unos 48.000 que se van a transferir. Ahora, José, ¿quién fue que le escribió el discurso? Eso sería fascinante saber quién fue que escribió eso, porque ¿cómo pone a un expresidente de la República a hablar esa serie de contradicciones y de números que no cuadran, y sobre todo de contradicciones con el mismo discurso del gobierno actual, del presidente Medina? Eso es algo... Así es. Yo no Y entiendo. exponer al presidente Fernández a que el día siguiente su gobernador del Banco Central por 12 años, de una forma u otra lo tenga que contradecir y decirle, no, pero yo no sé de dónde él sacó ese número. Él me imagino que él le está sumando lo que se ha transferido en los últimos... Eso realmente como que no debe ser. Pero es que, mi querido amigo, yo siempre he dicho que el doctor Leonel Fernández es un hombre signado por el abandono. La cultura del abandonado está tipificada en la sociología y en la psicología moderna, y una de las características es el creerse la propia mentira que dice. Porque como vivió en la mentira durante la infancia, con el abandono, le es difícil superar el vivir esa mentira. Y ese es el problema del doctor Leonel Fernández. Pero nosotros vamos a seguir hablando de cosas interesantes en breves momentos. Quédese con nosotros que seguimos con don Alejandro Fernández.